Bueno, retomamos la clase 2, entonces, la segunda parte de la clase 2. Estábamos con la lectura de tipografías de lectura, tipografías para señalización. El tema de estas tipografías es que tienen que respetar las estructuras tipográficas y presentar un trabajo muy profundo en cuanto a las correcciones ópticas. El objetivo de una tipografía de señalización es que se lea en situaciones adversas, en situaciones que no son las ideales. Una tipografía de lectura está pensada para que el lector se siente con buena luz, a una distancia normal de lectura. La posición del elemento de lectura es perpendicular al receptor. En la tipografía de señalización nada de eso se puede manejar. Las tipografías se visualizan en movimiento, se visualizan en cualquier ángulo con respecto al receptor, con luminosidad variable, y pueden existir ruidos como ruidos ajenos a lo que es la tipografía en sí. Ruidos en cuanto al mantenimiento de la cartelería o a elementos que se interponen entre la cartelería y el receptor. Entonces, el trabajo de correcciones ópticas, cuanto más profundo es, mejor es su funcionamiento. Aquí tenemos a la izquierda la tipografía helvética, que es una buena tipografía de señalización, y a la derecha la tipografía Frutiger, la que hoy conocemos como Frutiger. Esa tipografía en realidad fue diseñada por Frutiger para el aeropuerto de París y la llamó Roissy. Luego, un discípulo de Frutiger completó las fuentes diseñando todas las variables tipográficas, y esa tipografía se empezó a comercializar con el nombre de Frutiger. Si vemos en las deformaciones, el grado de deformación de esas tipografías es el mismo para las dos. Sin embargo, la tipografía de la derecha puede seguir leyéndose, en cambio la de la izquierda se torna ilegible. Ese es porque el trabajo de Frutiger en esa tipografía de la derecha apuntó a perfeccionar su legibilidad a partir de exacerbar el trabajo de las correcciones ópticas. La apertura de las contraformas abiertas, la unión de los trazos curvos y rectos, bueno, muchos temas de esos, es decir, todos esos temas de correcciones ópticas los vamos a ver puntualmente más adelante cuando vayamos trabajando en el proceso de letrografía. En tipografías de impacto tenemos las tipografías para rótulos, que son tipografías que tienen que verse principalmente, y por supuesto, como son tipografías, deben leerse, pero no son tipografías que sirvan o que funcionen en textos de largo alcance. ¿Sí? Son las tipografías fantasía o tipografías display, que no son tipografías que puedan funcionar bien en textos largos o de largo alcance. Y tipografías para fines específicos, puede ser por una cuestión tecnológica o una cuestión de educativa, pero están diseñadas con un fin puntual. Entonces vimos la influencia, los atributos funcionales, y vamos a ver ahora una división de grupos a partir del análisis de los atributos de la apariencia, de la forma.
Vamos a ver si presentan serif, cómo es ese serif, si presenta diferencia en los trazos, si es marcado o no, si es con cierta variación en el eje de contraste, si es vertical o tiene contraste oblicuo. Y ahí podemos sacar, tomando como base la clasificación de Box, de Maximilian Box, y la que utiliza la Asociación Tipográfica Internacional, y adaptando a lo que esta clasificación tiene mucha intervención de los alumnos de la cátedra y de tipografía 1 también. Entonces podemos reconocer cuatro grupos muy amplios, y en cada uno de esos grupos podemos reconocer pequeños grupos más pequeños. Por ejemplo, tipografías con serif, entonces podemos reconocer tipografías venecianas, garaldas, o romanas antiguas, romanas modernas, egipcias, tipografías sin serif, geométricas, grotescas y humanistas, tipografías gestuales, es decir, caligráficas, gestuales, caligráficas y góticas. Y las tipografías decorativas o fantasías, en la cual en ese grupo entrarían todas las tipografías display, que en realidad son las que menos uso le da el diseñador. Es decir, porque genera nuevas tipografías y no busca o no toma esas tipografías porque generalmente han sido diseñadas con particularidades o con destinos muy precisos. Las tipografías con serif, decíamos venecianas, garaldas o romanas antiguas, didonas o romanas modernas, y egipcias o mecanas. Las venecianas tienen un marcado origen caligráfico. Entonces se puede ver en el trazo oblicuo de la E, en el eje oblicuo del contraste de las letras, y en los terminales, en los serif, que en general son asimétricos. La Jenson es una tipografía que sería paradigmática del grupo del estilo veneciano. Las romanas antiguas o garaldas, es decir, son las tipografías que están relacionadas con la tipografía Garamond, presentan un serif triangular, presentan diferencia en los trazos, al igual que las venecianas, presentan diferencia en los trazos, no demasiado marcado, y como característica diferenciadora de las venecianas es el eje de contraste vertical. Las romanas modernas o didonas, que viene el término didona, viene de la suma de Didot y Bodoni, que son dos tipografías paradigmáticas de este estilo, presentan un serif filiforme y una gran diferencia en los trazos. Los trazos gruesos son sumamente gruesos y los trazos finos son muy finos. Y en general el enlace se da sin cartela, aunque pueden existir con enlaces con cartela, es decir, en curva, pero la terminación del serif es lineal. Entonces la Bodoni es una tipografía característica de este estilo. Después las mecanas o egipcias, tipografías que nacieron en la Revolución Industrial,
en la época de la Revolución Industrial. Son tipografías muy pesadas, con serif cuadrangular. Puede tener o no contraste entre trazos gruesos y trazos finos. Decía que son tipografías que nacieron en la Revolución Industrial, cuando las tipografías salen, se despegan del libro, es decir, salen del ámbito editorial. Hasta ese momento, hasta el momento de la Revolución Industrial, las tipografías únicamente eran trabajadas para textos pequeños, para libros, básicamente para libros. Con la invención de pantógrafo, permitió generar cuerpos mucho mayores y crear estas tipografías display. La Clarendon es un ejemplo claro de este estilo. Serif cuadrangular, muy pesadas. La Adele, diseño de Scaglione. La Rockwell también es otra tipografía característica de ese estilo. Después las tipografías sin serif. Las lineales o palo seco, donde encontramos las geométricas, básicamente tipografías que tienen una construcción básica basada en las formas geométricas, con una monotonía en el trazo, por lo menos en apariencia tienen un trazo monótono, sin contraste. La Vanguard es una de las tipografías características, la Futura también. Después las sin serif grotescas o neogrotescas. En realidad, grotescas y neogrotescas hoy por hoy es lo mismo, porque la diferencia está en que las grotescas son las tipografías que fueron diseñadas antes de mediados del siglo pasado, es decir, antes de 1950. Y las neogrotescas son las tipografías que fueron diseñadas después, donde se aplicaron todos los conocimientos de la óptica, de los estudios ópticos, y todas esas tipografías tienen aplicadas correcciones que se desprenden a partir de esos estudios ópticos que fueron desarrollados por médicos en la década del 30 aproximadamente. La helvética es una de las tipografías características de ese estilo, y las humanistas sin serif, tipografías que presentan un leve contraste, no presentan serif, aunque en algunas puede haber un pequeño serif insinuado, pero no es un verdadero serif, y el contraste se visualiza, hay ejes de contraste, pero no es un contraste marcado. La óptima es una tipografía característica de ese estilo. Y en el grupo de las cursivas o tipografías hechas a mano, las gestuales propiamente dichas, que podemos diferenciar las que son de fuente y las que son propiamente dichas. Las caligráficas, acá también puede haber caligráficas de fuente y caligráficas propiamente dichas, y las góticas, que tienen características muy particulares propias del elemento escriptor caligráfico que fue realizado, en el que se ha basado. Las decorativas, podemos hacer una división por construcción, por tratamiento, pero en realidad
no tiene mucho sentido hacer un estudio más complejo de estas tipografías, que no son tipografías que se utilicen demasiado en el ámbito del diseño. Con respecto a la clasificación tipográfica y al reconocimiento de las fuentes tipográficas, en el sitio web, en la página, hay una serie de juegos. En particular, este juego es un juego bastante tonto, pero presenta una tipografía y lo que tenemos que hacer es indicarle cuál es la correcta. De las dos opciones que da, ir diciéndole cuál es la correcta. Decía, es un juego bastante tonto, pero es, como todo juego de este tipo, bastante adictivo. Esta parte tiene mucha relación con la parte práctica que yo les he pedido. El analizar el carácter del carácter, ¿sí? Del carácter tipográfico. La personalidad de la apariencia tipográfica. Ver la morfología de la letra, pero en base a la personalidad que nos transmite. Esto es una publicación de Juan Pablo de Gregorio, un diseñador chileno, donde hace la relación entre letras y entre morfologías tipográficas y morfologías humanas. Entonces, ese es un ejercicio que se puede ir planteando como primer parte del análisis de la tipografía. Ver qué nos transmite, qué personalidad nos transmite. Esto está sacado de un antiguo catálogo tipográfico, que no sé si es Mecanorma o alguno similar. Y en una de las últimas hojas aparecía una ayuda al estilo receta, donde planteaba que si uno necesitaba una tipografía con ciertas características, alegres, serias, moderna o elegante, tenía acá representantes tipográficos que podíamos utilizar. Adrián Frutiger plantea en el libro En torno a la tipografía una relación entre la forma de la letra, entre la apariencia y ciertas vestimentas y ciertos calzados. ¿Sí? Entonces plantea que cierta morfología tipográfica se asocia a una forma de vestir, a una forma del calzado humano. Sería buscarle la personalidad a las tipografías. Entonces, yendo ya al ejercicio, a lo que ustedes están trabajando, ya teóricamente han elegido un nombre, han elegido un rubro, han realizado un informe indicando particularidades de identidad, han plasmado conclusiones, han elegido estratégicamente 2 o 3 fuentes tipográficas de los estilos veneciana, romana antigua, humanistas, que lo puse en el enunciado. No es una cuestión caprichosa, sino que es por una cuestión pedagógica. Entonces, a partir de esos estilos, es decir, ustedes han realizado la elección estratégica. ¿Sí? Han elegido ciertos referentes a partir de las conclusiones que sacaron de ese breve análisis. La parte de análisis
morfológico, la parte de observación es fundamental, y la mejor manera de observar es dibujar. Entonces, esta etapa es de mucho dibujo, es mucha cantidad sin estar pendiente de la calidad del dibujo. Mucha cantidad para agilizar la relación ojo-mano. Entonces, analizar las proporciones, analizar alturas X ascendentes y descendentes, cómo se relacionan en alto y en ancho la tipografía, cómo son sus terminales, cómo son sus angulaciones, sus líneas oblicuas, cómo plantean sus detalles sistémicos, cómo se relacionan las diferentes letras con diferentes formas para que se entiendan de una misma familia. Ver terminales, ver contrastes, ver ese tipo de detalles. Y dibujar a mano alzada dibujos rápidos, tratando de reflejar la personalidad, no tratando de ir al detalle de la letra, sino a la personalidad. Grandes dibujos en tamaño grande y rápidos. No buscando el detalle. La goma en esta etapa no existe. Se dibuja con un lápiz blando y rápidamente. La próxima clase, no se olviden de culminar el informe, será la entrega, y antes de dar por terminada la clase, quiero mostrar unos videos rápidos como para ver la calidad del dibujo que tienen que plantear. Pueden hacer en un principio la estructura de la letra para después ir vistiéndola sin entrar en detalles, teniendo el referente a un costado. Entonces vamos dibujando, mirando el referente y haciendo rápidamente la morfología tipográfica y analizando si lo que estamos dibujando se corresponde medianamente a lo que vemos. Si no se corresponde, si hay algún tipo de divergencia, se dibuja de nuevo y se dibuja otra vez y otra vez. El tema acá, vuelvo a repetir, no es la prolijidad, es la personalidad. Ahí vemos otro. Y decía que en esta etapa la goma desaparece porque cuando uno hace una línea, reconoce que ha incurrido en un error y la borra, pierde el referente. Entonces, cuando yo reconozco que hay una línea que está equivocada, remarco con el lápiz blando y la corrijo, la rectifico, pero que me quede la referencia del trazo mal realizado, para que me quede constancia de la corrección. Y otra cosa que les pido es que una vez que terminan de hacer la morfología de la tipografía, lo rellenen
con un grisado para que quede bien claro qué corresponde a forma y qué corresponde a contraforma. Entonces, en el sitio web pondré algunas cosas más sobre este tema. Estaremos conectados para algún tipo de consultas por medio del mail. Y no queda más que analizar las tipografías y dibujarlas una y mil veces. Muy bien, eso es todo. Será hasta luego.